Lo que ocurrió en Colombia con el Congreso de la República. Señor presidente, tiene la palabra. Bien, aquí hemos tenido una decisión libre de la República de Colombia de hacer esta convocatoria al Consejo de Seguridad sobre un tema específico que es la situación del Medio Oriente, que incluye los problemas en Palestina, los problemas en el Líbano y también los que se refieren al Golfo de Hormuz. En general, el conflicto total que sume al Medio Oriente en unas circunstancias que afectan al mundo, indudablemente a Colombia por el precio del petróleo, que ya tiene un impacto en los niveles de inflación, que hemos podido controlar en términos del precio de los alimentos y en términos de pues una situación que no nos conviene, entre más guerra, menos vida, y mi gobierno ha impulsado la vida como el eje fundamental de su política diplomática. Entonces, ese primer hecho ya está a medio cumplirse, aún falta varios países por intervenir. De allí ya el Consejo de Seguridad tomará determinaciones que en general, por lo que he escuchado, tiene que ver es con una mediación eficaz, en últimas de la humanidad, que está representada ahí en el Consejo de Seguridad, eficaz en términos de acabar la guerra, encontrar los caminos de una salida rápida a las guerras y a los conflictos que se están presentando en toda la región del Medio Oriente, que tienen como causas, además de viejos procesos, fundamentalmente el intento de anular a Palestina, el Líbano, por parte del Estado de Israel. Hasta Estados Unidos tiene la posición de mediar para que el Líbano entre en paz y se recupere su soberanía. Algo se hizo cuando caían misiles en Gaza, en términos de detener la caída de misiles, pero aún continúa la violencia bajo otra forma, la forma de odio interétnico, ya del otro lado del río Jordán. Nosotros, como República de Colombia, creemos que el Estado de Palestina debe ser libre y soberano, recuperar su estatus que ya había sido acordado desde antes, y que igual pueda preservarse el Estado de Israel, y que esa es la mejor política de seguridad hoy que se puede impulsar, respetando las civilizaciones diferentes, como afirmé yo, y estableciendo un diálogo entre civilizaciones, que no la eliminación de ninguna civilización de la humanidad, porque todas son creación de la humanidad. Como he dicho aquí, es el pueblo elegido de Dios y no alguno específico de la humanidad. El otro conflicto en el Medio Oriente fundamental, hemos dicho también como República de Colombia, y ahora impulsando como presidente y Colombia en la presidencia del Consejo de Seguridad, la necesidad, tema no discutido aún, de un plan que ya existía antes de eliminación de armas nucleares. Dije que no se trata de eliminar las de uno y preservar las de otro, ese es un tema de eliminación mundial, no de democracia global, sino de quitar una gran extorsión que desde el dinero se hace con armas nucleares, con misiles, con bloqueos en cualquier país, sobre cualquier país, en cualquier parte del mundo. Hablé de los bloqueos que hoy realmente tienen Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Irán. Y hablé de los que sufrimos en América, Venezuela, que aún sigue bloqueada,
a pesar del bombardeo a Caracas, única ciudad latinoamericana en la historia en ser bombardeada, a pesar de bombardeos injustos, en mi opinión, a lancheros humildes, entre los cuales han muerto colombianos, humildes todos, no narcotraficantes, y que también a Cuba se le quite su bloqueo y que podamos establecer ya en nuestro continente, en este lado, fundado, y estas ciudades, símbolo de ello, Nueva York, sobre la base de la libertad y de abandonar la ideología de la contra migrantes, que no es más sino ideologías racistas, como lo que se pone en la agenda ideológica para ganar votos y para llevar a un holocausto, otro más, quizás más grande. Los acontecimientos en Belfast los puse en el orden del día, demuestran cómo la inteligencia artificial, manipulada por intereses privados, puede llevar a violencias otra vez, como los nazis llevaban a través de Goebbels, esas violencias en escala europea, asiática, ahora puede ser mundial. Porque lo que se ha propuesto por algunos ideólogos de estos extremismos en Inglaterra, o en el Reino, lo que era el Reino Unido en general, es la pena de muerte para migrantes. Y eso se llama nazis. La humanidad pues tiene que corregir, obviamente debe investigarse los crímenes, pero los crímenes no se pueden colectivizar en pueblos, es lo que he dicho, porque esa es precisamente la tesis nazi con la cual hicieron el holocausto contra varios pueblos, religiones, creencias políticas en Europa y en Asia. Eso lo que respecta a esta convocatoria. Aquí en Naciones Unidas, bajo la presidencia de la República de Colombia, convocada por la República de Colombia, aún continúa. Y respecto a la política interna de Colombia, que se ha pedido mi suspensión por alguien que hacía parte incluso del partido que fundé y al que llevé a una amplia representación en el Congreso en las elecciones del 2022, pero que tienen que ver es con que está en un partido rival hoy realmente, a través de su asesor Ibáñez, el nombre completo lo acabo de conocer personalmente, pero que es un abogado que pertenece pues a las huestes contrarias, y es por tener un pensamiento diferente que intentan suspender, porque no he hecho intervención en política y lo he aclarado, que no se deba a la defensa de un derecho fundamental de la Constitución, de la cual soy beneficiario sobre el presidente. No se suspenden los derechos fundamentales de la Constitución, que es defenderme y defender mi buen nombre. Aquí en este país, el día domingo, el señor Abelardo de la Espriella vino a acusarme ante la justicia de Estados Unidos y me defendí. Y cada vez que se me calumnie, me defiendo. Aquí, por razones que considero, y lo voy a repetir públicamente, la firmeza de la patria de Abelardo de la Espriella no es de Colombia, porque no puso la denuncia en la justicia colombiana, sino que es firme ante su otra patria, que es los Estados Unidos de Norteamérica, a los cuales respeto y respeto a sus ciudadanos, pero no me parece respetable que se irrespete la Constitución de Colombia tratando de ser presidente de Colombia, como evadir la sentencia del Tribunal sobre símbolos patrios, que hace mucho se creó como ley, evade la ley, que yo he respetado en todas mis campañas desde entonces,
y que no se quiere cumplir, o peor aún, tratando de llevar a un presidente de la República a la justicia extranjera de otro país, que para mí es extranjera. Respeto su constitución aquí, he hablado con mis ideas, es en el escenario y en los eventos de Naciones Unidas, ante lo cual la ley de Estados Unidos me protege, porque ese fue el acuerdo fundacional de esta Asociación de Naciones. Y nunca jamás irrespetar a Estados Unidos, ni en Colombia, ni en los Estados Unidos. Mis ideas son libres aquí. Y Abelardo pues ha tenido la decisión de no cumplir en la justicia colombiana sus deberes como ciudadano colombiano, sus derechos que los tiene, sino acudir a una justicia extranjera a Colombia, al Estado de Colombia, a la sociedad de Colombia, que para él es su justicia de compatriotas, es su patria, y ha expresado la firmeza ante ella, pero eso no cobija a ningún colombiano o colombiana, porque se trata de elegir el presidente de Colombia, no el presidente de los Estados Unidos. Agradecemos a todos las declaraciones. Mr. President, thank you on behalf of the United Nations Correspondents Association for doing this briefing after your appearance at the Security Council. My name is Edith Lederer from the Associated Press. My question to you is that an important commission in your country has proposed that you be suspended until June 21st, and we would like your reaction to that proposal. Bien, acabo de decirla, pero la comisión de acusaciones, hasta donde yo sé, no ha pedido mi suspensión. Es una congresista cuyo abogado es el señor Ibáñez, miembro de mi oposición más radical, ha pedido ante la comisión que se me suspenda. Eso necesita una votación posterior, estamos en la primera fase, es decir, que no están hablando ante un presidente suspendido, como fue la primera intención comunicacional. Ya veremos las votaciones, etcétera, pero también, en mi opinión y en la opinión de muchas personas doctas en las leyes de Colombia, la comisión de acusaciones no es la que suspende a un presidente de la República porque pertenece solo a una cámara. El Congreso de Colombia es bicameral, tiene que ser el Senado. Y entonces la pretensión es simplemente una pretensión que tendría que surtir todo el efecto, todo el proceso. En cierta forma, en mi opinión, se ha violado la ley de Colombia, y eso implica un proceso en la Corte Suprema de Justicia. Pero le voy a pedir a los ministros y ministras que han recibido a la señora congresista con sus peticiones, que las hagan evidente. Yo no soy de la tesis de que un congresista no pueda hacer peticiones ante el Ejecutivo sobre su región, etcétera. Creo que eso lo protege la norma. Pero cuando la vuelve una extorsión, y creo que posiblemente estemos hablando de una extorsión, ya no está en su derecho de representación, sino como criminal, haciendo un delito de extorsión, porque ella ha pedido cosas que yo no he querido dar, a pesar de que hace parte de mi partido. No soy así, sé que es volver un gobierno criminal. Y otros han hecho lo mismo, entonces quiero que mis ministros confiesen bajo gravedad de juramento ante la Corte Suprema de Justicia qué peticiones exactamente pedían
y se desarrolle un proceso para convencer al Congreso de Colombia que estábamos bajo una extorsión que yo no creí, no acepto eso porque es contradecir mis propios principios. Thank you, Mr. President. My name is Sinan Tunçdemir from the Amargi. I asked a similar question to Madam President 10 days ago, but I would like to ask you a similar question. You are the first former guerrilla elected as a president of Colombia, and I'm not sure if you follow closely. There is a peace process in Turkey between Kurdistan Workers' Party and Turkish government, and according to your experience, or based on your experience, what's your recommendation to both sides as a former guerrilla, and how closely are you watching the peace process? Thank you very much for the opportunity. Sí. Yo pertenecía a un ejército, ¿no? Hay una confusión sobre la palabra guerrilla. En otros días comentamos de qué se trata, pero yo pertenecía a un ejército bolivariano que quiso construir insurgentemente, pero siempre con el pueblo, la democracia en Colombia en épocas muy oscuras para nosotros. Pero he estado, obviamente tengo la experiencia incluso personal de los procesos de paz, unos exitosos, otros no, en Colombia. Y eso me ha llevado ya como presidente de Colombia a intentar, en lo que me es posible, objetivos de paz en el mundo. La Constitución de Colombia ordena que cualquiera que sea jefe de Estado en Colombia busque la paz mundial. Está escrito, no la guerra mundial. En esto hay actuales discursos electorales que van en contravía a la Constitución de Colombia, como el sacarnos de la ONU por voluntad propia. Ni los Estados Unidos lo ha propuesto, a pesar de que no financia, etcétera, no ha querido fortalecer porque puede el derecho internacional. Otros gobiernos lo han hecho. Para mí, no tener un derecho internacional es, ahora lo pongo en esas palabras porque me toca, el holocausto de la humanidad. Y salir de la ONU, de la OEA, sería una desgracia. Yo por eso estoy aquí, porque hablando ya de otros temas que muchos colombianos creen ajenos, pero que están muy relacionados, ya nada que pase en el mundo es ajeno a cualquier parte de la humanidad. He tratado que mi experiencia sirva, y la experiencia colombiana, exitosa o no, sirva. Hemos tenido éxitos en la guerra insurgente. La violencia en Colombia tiene 3 fases muy claras. Cuando no había nacido la violencia de nuestros padres y abuelos, que era entre partidos políticos, liberal y conservador, dejó 300.000 muertos. Una experiencia como esa, éramos 11 millones de habitantes, 300.000 campesinos asesinados con masacres, con genocidio, le llamo yo. Fue por un mal uso de los medios de comunicación de entonces, radio y otros. Púlpito era un medio de comunicación, las voces de los que eran los presidentes en ese entonces, que en mi opinión seguían también las doctrinas de Franco, de Hitler y Mussolini en aquella época, posguerra ya. En 1948 asesinaron el que iba a ser presidente, Jorge Eliezer Gaitán, liberal, y bajo ideas como que los liberales son los judeo-bolcheviques de Colombia y cosas así, vencer a sangre y fuego al liberalismo que fue al genocidio. Pues tuvimos esa primera fase. La segunda es de la Guerra Fría, insurgente, ya es ideológica, llamémoslo así, entre fuerzas pro-socialismo y fuerzas pro-capitalismo desde el Estado. Colombia hay un capitalismo raquítico. Ese es el proceso que vivimos nosotros y ese terminó en 1993 por otras razones, pero por lo menos con el proceso de paz que aquí se declaró por parte del jefe del Estado, Juan Manuel Santos, unilateralmente, declaración unilateral de Estado,
que hace que la Comisión de Seguridad de las Naciones Unidas aquí tenga vigilancia y pueda juzgar al Estado de Colombia sobre si cumplió o no. No lo dije aquí por respeto al proceso, aún quedan unos días, pero el Congreso de la República ha decidido no aprobar la ley de la jurisdicción agraria. Se promete extinguir la Agencia Nacional de Tierras, que es con la cual yo he podido adquirir 1 millón de hectáreas, muchas de narcotraficantes, testaferros de narcotraficantes, y repartir al campesinado sin tierra 400.000 hectáreas. Eso se propone eliminar, más la actual propuesta del Congreso, propuesta no, acción de no discutir la jurisdicción agraria, es exactamente la eliminación de la parte 1, artículo 1 de la Declaración Unilateral de Estado de Colombia ante el Consejo de Seguridad, y me va a tocar a mí pedirle a ese Consejo que examine el incumplimiento de nuestra declaración ante la humanidad, que se está incumpliendo en este momento. Y la tercera fase es el narcotráfico de cocaína y otras economías ilícitas como el oro que llega aquí. La cocaína llegaba fundamentalmente a Estados Unidos, ahora todo el mundo. Y ha construido ese narcotráfico, la organización criminal más poderosa de la historia de ese narcotráfico. Es una multinacional, está integrada ya por muchísima gente de muchos países, de las mafias, que se coordinan globalmente para expandir el mercado. Yo soy el primero en haber denunciado eso. He tenido un relativo éxito, he incautado más cocaína con nuestra fuerza pública que los 3 gobiernos anteriores de Colombia. Hubo una época, y esto es importante para su análisis, apenas gana las elecciones, después de Juan Manuel Santos, la fuerza política que le había pedido votar no a la paz en un plebiscito, y que ganó el plebiscito por pocos votos, pero lo ganó, que muestra cómo Colombia tiene 2 tendencias, la de la paz, la de la vida y la de la muerte. Es lo que se cuenta en el libro 100 años de soledad. Ese es el eje del libro, muy conocido en el mundo, de Gabriel García Márquez. Y pues entramos a una fase superior de ese narcotráfico. Los cultivos de hoja de coca se duplican en el gobierno que dijo hacer trizas la paz, es decir, de esta corriente que menciona, y ante su desastre económico, el hambre que produjo llegó a 40% de la pobreza de Colombia, pues se eligió ya mi gobierno, un cambio de ideas de la sociedad colombiana mayoritariamente, y he aplicado esas ideas dialogando y tratando que a través de una política de diálogo con el campesinado productor de hoja de coca salgamos de esta fase de violencia, definitivamente de la violencia. ¿Cuál es el resultado? Relativamente exitoso. Mientras en el gobierno que hizo Trizas La Paz se duplicara la hoja de coca y volvió a las zonas donde estaba la FARC, una serie de grupos armados ya narcotraficantes, o que ayudan al narcotráfico, a la multinacional que le digo, nosotros pudimos detener el crecimiento exponencial y ya bajarlo en este momento en una cantidad neta de 11.000 hectáreas, gracias a que el campesinado voluntariamente que me ha acompañado, 31.000 familias inscritas en proceso de erradicación voluntaria por ellos mismos de la hoja de coca para sustituirlo por productos lícitos que se exporte, produjo ya una caída de 22.000 hectáreas que tiene como impacto en el balance general una caída de 11.000 hectáreas en 8 meses. Aún pues toca esperar este año para hacer cifras definitivas, pero los mapas satelitales y la certificación de la UNDOC aquí, de Naciones Unidas, ya está mostrando que efectivamente
Hemos caído en 11.000 hectáreas, es una labor para el mundo, porque en el mundo se producen, en el mundo de los consumidores, se produce el principal problema de la cocaína, que es por, bueno, eso ya lo explicaremos en otro momento. Entonces ese es el balance de esta violencia de la que estamos tratando de salir. Eso en Turquía, pues no he ido, fui antes de joven, pero en Turquía, en el conflicto interno, ahora también es externo, difícil, complejo, porque es tan antiguo como el conflicto armado colombiano. Las fuerzas kurdas armadas son anteriores a las FARC en Colombia. Yo propongo el diálogo. Me ha parecido que esa resistencia debe ser tenida en cuenta. Hace presencia en Irak, hace presencia en Siria, hace presencia en Irán, en todas partes es reprimida, menos después de las circunstancias de Irak, donde las mujeres defendieron su dignidad, las mujeres kurdas, de algo tan horrible como ISIS o Daesh, o como se traduzca, que es el fascismo árabe. Discúlpenme que hable de esa forma. Entonces, el pueblo kurdo del Medio Oriente tiene que tener una salida, y se da por el diálogo, no hay otra forma, autonomías relativas, etcétera. Hay ensayos que hay que tener en cuenta, pero digamos, esa ha sido una de mis posiciones con el gobierno turco. Obviamente no hemos hablado de esto. El hecho de que hubiese un genocidio en Gaza, la República de Colombia ha demandado a Netanyahu, no al Estado de Israel, sino a Netanyahu como persona, por genocidio, junto con Sudáfrica y otras naciones del mundo, ya varias en crecimiento. Y yo mantengo la posición de la República de Colombia, así me metan aquí en la OFAC, la lista de los narcos, que ahora metieron también a los jueces que están juzgando a Netanyahu, a la señora Albanese, que es funcionaria de esta instancia, por su papel de relator ante Naciones Unidas del problema palestino. Y yo creo en que en el mundo no pueden ser genocidios. Ya expliqué aquí también cuál creo que es la causa de un nuevo ascenso de racismo. Lo estamos viendo en Belfast. Examiné por una coincidencia con un trino mío el problema de Belfast, y dije ayer que iba a causar una violencia y que era producto del uso de la inteligencia artificial para irradiar nazismo, sus principios, y demostré cómo, porque cuando yo puse Heil Hitler en un trino, sin contexto, fue mi error, cogió el algoritmo que tenían, no sabíamos, se me volvió 34 millones de vistas. Eso nunca me había pasado. Y vi al mismo tiempo el que puso el dueño de esa red, Elon Musk, ciudadano de este país y multibillonario, impulsando, cogió 12 millones de vistas a un señor que se llama Rupert Lowe, no sé si es inglés o irlandés, unionista, pero de extrema derecha, cogiendo el crimen que se cometió en las calles de Belfast, volviendo la culpa colectiva de africanos primero, empezó por somalíes, después del tercer mundo, y su conclusión es la pena de muerte para los migrantes, extrema dentro de la antimigración, que es un discurso que aquí se ha usado y se usa en el mundo, es para tapar la responsabilidad para la paz mundial de regular públicamente la inteligencia artificial a escala mundial, y que lo ha pedido el Papa también, católico, y también acelerar la descarbonización de la economía mundial. Ambas cosas nos llevan al fin de la humanidad. Lo dijo Stephen Hawking, el físico, en el caso de la inteligencia artificial, al transformar la verdad de mentira y no permitir el conocimiento de la realidad, negando la ciencia. Y lo dijo, pues ahora el Papa también se asomó a esa idea, pero el tema
La ciencia ha anunciado desde el año 85 que el crecimiento del uso de hidrocarburos, que se vuelve gases de efecto invernadero y produce el calentamiento global, nos lleva a la extinción de la vida en corto plazo. Y entonces estos son los temas más graves, pero la discusión en los países productores de estos problemas es sacar los migrantes. Es una ideología para no asumir, es una ideología nazi, y viene de antes, pero nazi lo fue, contra los judíos, contra los políticos, obreros de Europa, y por eso hubo holocausto, por eso hubo campos de concentración, etcétera, y ahora se está repitiendo vía redes. Pero yo critico al propietario de la red X en haber trasladado el recurso de un nazi, el señor Rupert Lowe, creo que es parlamentario británico, a tal punto que en la noche de Belfast, que no es la misma de aquí, hace unas horas se quemaron casas, gente inocente, un pogrom. Estamos viendo un pogrom en la Europa occidental de nuevo. Y esto no es para pasarlo de anécdota, de mensaje, lo traje aquí a cuento porque con lo que me ha pasado a mí también, paralelamente, y lo que está pasando en Colombia, en donde se dice que por la razón o la fuerza, pues es una fuerza sin razón, es fascismo. Y debería estar siendo investigado eso en Colombia. Nos están literalmente amenazando por miles en toda Colombia, cuando ya antes tenemos la experiencia de que un partido de izquierda, en la Unión Patriótica, en el cual mataron al actual padre de un candidato que fue senador de la República, amigo mío, pero mataron 6.000, todos inocentes delante de sus hijos, un genocidio político no hace mucho. Entonces se esté repitiendo las mismas fórmulas como han sido llevados a la República de Colombia a varios genocidios en nuestra historia contemporánea. Aquí estamos viendo uno en Gaza y se reproducen, y ya los hechos de Belfast muestran dónde está la responsabilidad. La responsabilidad es trasladar la antimigración a nazismo, volviendo colectiva la culpa de unos criminales a todos los inmigrantes y llamando a la pena de muerte de nosotros. Yo no soy migrante, pero de nosotros, porque pertenecen a nuestros pueblos. Los colombianos han sido asesinados por misiles y tratados en campos de concentración. Uno se suicidó por la presión de no le dejaron hablar con su mamá y se suicidó aquí en un campo de concentración, y eso no puede ser. Por eso yo vine a hablar con Trump y a pedirle un pacto entre Latinoamérica y Estados Unidos, tratándose de civilizaciones diferentes, pero unidos en una misma historia republicana que es la libertad, pacto alrededor de la libertad y la vida. Y nuestra experiencia colombiana está disponible, hemos mandado prótesis, quiero mandar la experiencia psiquiátrica que Colombia tiene alrededor de tratar a los sobrevivientes del terror, del miedo, y que puede aportar también en procesos de paz en países que logren hacer procesos de paz. Hablé con la autoridad palestina cuando estuve en Egipto, en un acto espectacular que es el Museo Egipcio. Quiero recordarle que al mismo tiempo que se hacían las pirámides, se hacía arte en la antigua Colombia y en otras partes de América Latina. Somos tan antiguos en la creación de la humanidad, nuestros ancestros, que no merecen ser expulsados de este país. Pero son temas. La propuesta de Colombia es mediar con lo que sabe y lograr paz en el mundo con lo que sabe. Sabe hacer mediaciones y lograr paz entre armados, que se mataban entre sí. Y sabe sanar parcialmente heridas mentales que se derivan
de la violencia y el terror que sufren los pueblos en una guerra, un conflicto interno, etcétera, y que hemos sufrido los colombianos y colombianas. Ahí le contesto. Muchas gracias, señor presidente. Can you do it here in English? Señor presidente, mi nombre es Abdelhamid Sayan de Palestina. Soy un periodista árabe en London. Mucho gusto hablar contigo. Soy palestino, tengo parte de mi familia en Bogotá. Mi pregunta, señor, el Palestino people ha estado bajo la ocupación brutal de Israel por 59 años. Dos cuestiones. ¿Tiene el pueblo palestino el derecho a resistir a esta ocupación? ¿Y qué piensa usted de la solución justicia por la cuestión palestina? Muchas gracias. Sí, mira, aquí dije que Jesús era palestino, porque me quieren acusar aquí de antisemitismo. Jesús es un representante semita, que es un tema de la Biblia, no de las leyes. Y semita, acuérdese usted, en la Biblia nuestra, común incluso, viene de Noé, cuando el diluvio universal. Después de Noé, según la Biblia, se hablaba una sola lengua, que era la lengua de Noé, y Sem viene ahí descendiente, y todavía no se había hecho la Torre de Babel, historia de la Biblia, discúlpeme, pero yo me la leí, entonces me toca recordarla aquí ante una sociedad que hace la Biblia parte de su constitución a veces. Y entonces es muy diferente el diluvio que la Torre de Babel. En la Torre de Babel es que aparecen las lenguas diferentes. Hay un bonito mensaje del Papa Católico que se crió también en Latinoamérica, y es que hay que comparar la obra de Babel con la obra del Muro de Jerusalén, porque la Torre de Babel se hace para mantener un pensamiento homogéneo, una lengua única. En entonces la humanidad, según la Biblia, y el muro el muro de Jerusalén, contrario al muro de Berlín también, se hace por todos los pueblos que ya habían surgido con lengua diferente de Babel. Entre todos y todas se hace el muro de Jerusalén para defender a Jerusalén, y vienen de diversidades humanas. Se hace entre todos y todas. Como dice el Papa, es una comunidad. Y compara eso para reflejar un poco la situación actual, de que aquí no se puede pretender una civilización y una lengua común y hacer paz a través de eso, como se quiere hacer en América Latina, porque hay que reconocer la diversidad humana, el diálogo de civilizaciones como camino de la paz. Y entonces, en su pregunta concreta, pues aquí se me acusó de semitismo, antisemitismo, y todos los descendientes de Sem, que incluye, en mi opinión, a la civilización persa, a los pueblos árabes diferentes, a los judíos palestinos que estaban allí en esa historia, seguro otros pueblos, porque todos son descendientes de Sem, por tanto semitas. Por tanto, defender a Gaza no es antisemismo. Las leyes norteamericanas están equivocadas por influjos contemporáneos. Entonces, semita no es solo judío de Palestina y descendientes de esos judíos, sino árabes, persas, descendientes de esos pueblos, mezclas, etcétera, y los judíos que hablaban en arameo, que es una lengua de Sem. Bueno, entonces vengo ahora al cuento. Entonces, ¿por qué se nos acusa de semitas? Porque defendemos antisemitas, porque defendemos a Gaza. Junto a una manifestación en Montería, que nada tiene que ver con estos temas, ni se conocen por su pueblo, hice así porque me despedía, entonces un periodista cogió la foto ahí, instantánea,
Y un señor de Israel, un ministro, una cosa así, no sé quién, entonces cogió la foto y dijo que es un saludo nazi. No te voy a repetir aquí cómo era el saludo nazi porque me cogen otra foto y me procesan, sino que ese saludo viene de los césares romanos, del ave César, que recoge Benito Mussolini tratando de demostrarse como un César, y después otro que se trataba de demostrar como un Kaiser, de donde viene la palabra, también la palabra zar, etcétera. Pero ese saludo es muy diferente, tiene la palma abajo extendida y viene del pecho, y lo que hace es ocultar la tierra del sol. Y esa es otra historia. Entonces, yo defiendo a Gaza, creo que ahí ocurrió un genocidio, que el genocida debe ser juzgado por justicia internacional, no solo nacional. Bonito ejemplo darían los israelíes si lo hicieran ellos mismos. Pero lo que está aislando a Israel del mundo es tener genocidas en su gobierno. Y ha producido una división del mundo genial, porque es la mayoría de la humanidad contra dos estados y unas ambigüedades de otros estados poderosos que no permiten eficazmente acabar ese conflicto, que no es sino volver a la idea de dos estados soberanos, libres, completamente soberanos y libres, sin ocupaciones, sin agresiones mutuas, con civilizaciones y lenguas hoy diferentes, como surgidas de la Torre de Babel, y con aportes a la cultura humana, y donde se deben respetar sitios de diversas creencias, porque debe imperar la libertad de cultos en toda la humanidad. Bueno, gracias, ahora sí.